Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Además, tengo el privilegio de presentar a la predicadora del día de hoy. Ella es una pastora en Saltillo, Coahuila, México, la iglesia Renacer, una iglesia hermana a la que amamos profundamente. Nos hemos visto crecer. Ellos cumplieron 18 años. 18 años el año pasado, este año cumplen 19 años. Ella y Erubiel son pastores ahí en Renacer, sirven a la ciudad, sirven a la comunidad, sirven a su iglesia con un amor y de tiro milagroso sobrenatural. Y además es mi hermanita del alma, es mi hermana chiquita. Así que vamos, le voy a pedir que se pongan de pie, vamos a abrir nuestro corazón a Dios para recibir palabra de parte de Dios en esta mañana. Y también ella es la que me manda. Dios les bendiga mucho. Dios le bendiga, buenos días, qué placer estar aquí en Ciudad de Esperanza. Nosotros los amamos y los vemos desde México. A todos ustedes los admiramos y admiramos a sus pastores y el gran trabajo que hacen cada semana en este lugar y en las calles de esta ciudad, y damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Así que más este día que es Día de las Madres, feliz día a todas las mamás, feliz día, un aplauso bien grande. Porque todas las que somos mamás sabemos que no es cualquier cosa, amén. Es toda una odisea ser mamá, pero yo quiero compartirles con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón. Y si me dejan decirle, lo puso en mi corazón desde hace algún tiempo. He estado tratando con mi vida, pero la semana pasada estaba durmiendo y desperté con una palabra en mi mente y estaba escrita esa palabra frente a mí justo cuando estaba a punto de despertar, y era privilegio. Y el Señor me habló y me dijo: tú vives un privilegio, porque era la hora en que suena mi alarma y tengo que levantarme con todo lo que significa eso. Tengo que levantarme a despertar a 2 niños, a alistarlos para ir a la escuela, a hacerles el lonche, a llevarlos a la escuela rápidamente para que lleguen a tiempo. Y cuando desperté, había sido una semana tan difícil, y cuando estaba a punto de abrir mis ojos, el Señor puso delante de mí privilegio. Y dije: es un privilegio. Es un privilegio levantarme a despertar a 2 niños que no se quieren levantar. Es un privilegio estar cansada y tener que hacer un lonche. Es un privilegio tener que decirles a los niños: vamos, es hora de estar listos para la escuela. Es un privilegio llevar a alguien para que reciba educación. Es un privilegio saber que nuestros hijos son un regalo de Dios. Amén, mujeres. Así que ¿qué le parece si levantamos nuestra mano al cielo y le decimos al Señor? Y hermanos también, muchachos, levantamos nuestra mano al cielo y le decimos al Señor: háblanos, porque esta iglesia sabe escucharte. Amén. Señor, en esta hora estamos delante de ti. Háblanos, ministranos con tu palabra. Que seas tú quien en esta hora deposite en nuestra vida el pan de vida que ya preparaste para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos disfrutar de ti, que podamos disfrutar de lo que tienes para nuestra vida, y que no podamos olvidar y tengamos que reconocer cada instante que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros y que sabe alimentarnos de lo que tenemos necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Por favor, tome su lugar y dale un aplauso al Rey que está en este lugar, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Como decía ahorita la pastora Nancy, soy su hermana menor. Tristemente le tocó que yo la regañara como hermana mayor, pero soy su hermana menor. Mi nombre es Gaby de la Peña y junto con mi esposo Erubiel Ortiz pastoreamos Iglesia Renacer en Saltillo, Coahuila. Así que cuando pase por Saltillo, por favor mándenos un texto, escríbanos, déjenos saber que está ahí. Nos encantaría recibirlo, nos encantaría ofrecerle un pan de pulque, nos encantaría ofrecerle unas gorditas bien rellenitas. Ahí estamos para usted cuando usted quiera. Estamos listos. Y si se queda poquito más, hasta un pedazo de cabrito al pastor, porque somos cristianos al pastor. Pero gracias a Dios que podemos ser familia, y es bien bonito que podamos ser familia donde quiera que estemos. Y quiero recordar esta parte de la escritura, es Salmos 127 versículo 3. Solamente la primera parte, en traducción del lenguaje actual, se lee así: los hijos que tenemos son
un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa, pero esa primera parte, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Y me gusta leerlo y me gusta escucharlo de parte de Dios, porque socialmente se ha manejado que los hijos son una carga. Que los hijos son, vamos a batallar con ellos y va a ser tan difícil. E inclusive hoy en día muchos no se avientan a tener hijos porque dicen, ay no, ¿qué va a ser de mí si llegamos a pensar en hijos, si nos embarazamos o si decidimos adoptar? Dios nos libre de semejante locura de traer un bebé o de traer un niño a la casa o de traer un adolescente a la casa. Significa que toda nuestra vida se va a complicar. Significa que nuestra economía va a ser golpeada. Significa que nuestras emociones siempre van a estar en el hilo flojo. Significa que nunca más vamos a dormir. Significa que vamos a estar despiertos toda la vida. Al principio si es un bebito, porque ese bebito no sabemos cada cuándo va a querer comer y se le puede antojar comer cada 2 horas o se le puede antojar comer cada 4 horas. Luego vamos a tener que estar al pendiente de que no vaya a mojar su cama y luego vamos a tener que estar al pendiente de que no se vaya a asustar durante las noches. Y luego empiezan a crecer nuestros hijos y empezamos a tener miedos de otras cosas. Ya no estamos al pendiente que se caigan de la cama, ahora estamos al pendiente de que lleguen a tiempo a la casa, de que puedan llegar. Tenemos que tener ese cuidado cuando son adolescentes de saber cómo tratarlos y tratarlos como con hilitos, porque híjole, no nos vayamos a pasar con ellos y ellos sientan que no los comprendemos y ellos sientan que no los ayudamos. Así que socialmente estamos completamente bombardeados para decirnos el tener hijos es una carga. El criar a alguien, el estar cerca de alguien es un dolor de cabeza, es un malestar, pero la Biblia lo que nos enseña es que al contrario, los hijos son un regalo. Que los hijos son algo que hemos recibido por gracia, que los hijos son algo que nos ha entregado alguien superior a nosotros y nos ha dado el privilegio de recibir en nuestras manos, de recibir en nuestra casa, de recibir en nuestro corazón a otras personas que Dios ha designado para que se conviertan en un regalo bien armado de parte de Él para nuestra vida. Y sé que esto choca con lo que escuchamos día a día, pero es la realidad. Dios nos ha dado hijos para nosotros ser bendecidos, para nosotras ser bendecidas. Yo sé que puede ser decepcionante cuando vemos tantas historias, pero la realidad es que hemos sido hechos para vivir en la bendición de Dios, y la bendición de Dios es tener esos hijos hermosos, es tener esas lanzas en nuestras manos para dirigirlas al propósito que Dios las quiere dirigir, hacia donde Dios las quiere llevar, y nosotros poder observar cómo Dios cumple su propósito en ellos y cómo Dios usa nuestra vida como instrumentos para cumplir su voluntad en la vida de otros. Qué privilegio que Dios use tu vida, qué privilegio que Dios use tus labios, qué privilegio que Dios use tu mente para que Dios pueda cumplir su voluntad en otras personas, en hombres, en mujeres que tienen algo que hacer de parte de Dios en esta tierra. Siempre había creído que nosotros éramos los que llevábamos bendición a nuestros hijos, y es cierto, no quiero decir que no, pero creo que la parte fuerte de tener hijos es que los hijos son el regalo que nosotros recibimos de Dios. Somos privilegiados con tenerlos, Me gusta mucho cuando yo leo acerca de María, la madre de Jesús, porque María, la madre de Jesús, tenía un propósito súper claro en su vida, y era ser la madre del Salvador del mundo. Era ser aquella mujer que iba a recibir en su vientre. Era aquella mujer que iba a dar de comer. Era aquella mujer que le iba a enseñar a dar sus primeros pasos. Era aquella mujer que iba a cuidar. Era aquella mujer que iba a exhortar, que iba a regañar, que iba a meter en cintura increíblemente al Dios del universo, al Señor de señores, a Jesucristo. Había un propósito en su vida. Es más, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos concebidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para tener
tener algo que hacer. Y María fue concebida como esa persona que iba a ser la depositaria de la gloria de Dios, que iba a andar entre nosotros, dice el apóstol Juan, que lo iban a ver, que iban a estar cerca de él, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y me imagino la dinámica de la casa de María, completamente trastornada porque el Hijo de Dios estaba ahí. O sea, yo no sé cómo le hacía para cuidar de los otros tantos hijos y al mismo tiempo cuidar de Jesús. Yo no sé cómo le hacía para poder involucrar a Jesús. Ella sabía quién era, ella sabía que era el Hijo de Dios, ella sabía que era el Salvador del mundo. Había escuchado de parte del ángel cuando en su vientre empezó a crecer ese bebé. Había escuchado en el momento que lo llevaron al templo que este niño era singular y que era diferente y que inclusive ella iba a pasar por dolores y quebrantos a causa de ese bebé. Y es increíble cómo ella tuvo que lidiar con tanta palabra profética, porque sabía que algo especial tenía ese niño, porque sabía que algo especial había en ese jovencito, en ese adolescente. Me encanta porque la Biblia nos enseña lo que Jesús hizo durante todos sus días, hasta el momento en que él empezó su ministerio a los 30 años. Y algunos dicen, no sabemos qué hizo. Y me encanta cuando la escritura nos dice, no, sí sabemos. Jesús entre los 2 y los 30 años estuvo sujeto a sus padres. Y es como, híjole, no es poca cosa, hijos. No es poca cosa estar sujeto a nuestros papás, no es poca cosa estar sujeto a nuestras mamás. En el caso de Jesús, estuvo más tiempo sujeto a María que a José, porque seguramente José murió mucho más joven que María, aparte que era más grande. Más o menos para el inicio del ministerio de Jesús, José ya no estaba con ellos. Así que él estaba sujeto a María. Todavía lo vemos cuando están en aquellas bodas de Canaán y se acaba el vino y Jesús está ahí viendo la necesidad, y María también se da cuenta y les dice, hazles el milagrito. Hazles el milagrito. Se nos acabó la Coca-Cola contextualizando, ¿ok? Vino no. Se nos acabó la coca. ¿Cómo le hacemos? Ahí dale. Y el Señor hace ese milagro tremendo, mostrando esa sujeción a María. A lo que quiero llevar es, yo no sé, no alcanzo a comprender, y se lo digo con mucho respeto, porque tal vez algunas personas que estamos aquí podemos comprender lo que sintió el corazón de María cuando Jesús murió. O sea, no sé qué pasó por su corazón y por su mente. Sí sé que sabía que era el Hijo de Dios, pero había cuidado a ese niño por 33 años. Era su bebé, era su niño. Verlo en esa cruz, golpeado, escarmentado, lacerado, herido, molido por otros, molido por nuestra redención, molido por nuestro perdón, pagando el precio que otros como yo teníamos que pagar, y él lo estaba pagando. Y María, viendo eso, que toda su historia, no sé qué tantas historias y recuerdos le pasaron desde que tuvo a ese bebé en sus brazos hasta ese momento que lo veía colgado de esa cruz sufriendo oprobio. Y en ese momento, cuando ella está en esa situación, yo no sé qué pensó, porque le digo, ella fue creada para algo. Imagínate que se muera la razón por la que vives. Imagínate que perezca la razón por la que resistes las situaciones. Imagínate que por lo que has echado ganas y ganas a tu vida y soportado tantas cosas y te has mantenido callada y te has mantenido quieta en medio de tantas injusticias solamente por amor a algo, y que de repente eso desaparezca de tu vida. Y prácticamente el propósito de María se estaba derrumbando. El propósito, por lo menos, de ser madre. Estaba viendo morir a su hijo, estaba viendo morir a su niño. Pero me encanta que cuando estamos a los pies de Cristo, nuestras pérdidas terminan siendo ganancia.
Cuando leemos en la Escritura que Jesús está en la cruz siendo crucificado, Juan 19, 26, 27, dice que Jesús vio a su madre. Dice, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre, ¿sí sabe? La mujer que creía que todo había terminado, que su maternidad estaba por los suelos, que nada tenía sentido, que no había nada más propósito, y recibe de parte de Jesús, mujer, he ahí tu hijo. Dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y es como, pareciera que para María todo estaba terminando. Y estando a los pies de su hijo, pero al mismo tiempo estando a los pies del Salvador, de Jesucristo, del Redentor, del que saca nuestra vida de en medio del caos, en medio de la zozobra y de en medio del dolor. En ese momento recibe de Jesús mismo, hey, tu vida no está terminada con esto. Mira, sigues teniendo hijo. Mira, alguien sigue teniendo una mamá. Y de repente María puede explorar otra parte de la maternidad, donde no necesitas hijos de vientre para saberte privilegiada, donde no necesitas hijos que hayan nacido y hayan salido de aquí para saberte bendecida y para saberte que tienes propósito y para saberte que tienes ganancia en el reino de los cielos y para saber que Jesús bajó la mirada, te miró a ti y te dijo, hay alguien que te necesita. Se llama Juan. Juan, hay una mujer que está esperando por ti para ser abrazada. Dice la palabra de Dios que desde ese día Juan abrazó a María y la llevó a vivir a su casa. Y la hizo parte de su familia, y la hizo parte de los suyos, y la hizo prácticamente su mamá, auténticamente su mamá. Y me gusta mucho cuando entendemos que el privilegio que Dios da de la maternidad, el privilegio que Dios da de otorgarnos un regalo al darnos un hijo, no tiene nada que ver con sangre ni apellido, tiene que ver con el amor y el propósito que Él ha depositado en la vida de grandes mujeres. Es cuando nosotros podemos comprender que podemos amar y abrazar y a cuidar y a cunar a un bebé que salió de nuestro vientre, pero al mismo tiempo podemos reconocer cuando Dios acerca corazones a nuestra vida para que nosotras seamos bendecidas. Cuando Dios acerca a un jovencito de la iglesia, cuando Dios acerca a tu sobrina, cuando Dios te acerca a un vecino, cuando Dios te acerca a un niño que está esperando que alguien lo adopte, cuando Dios te acerca a alguien que sabes que necesita el abrazo cálido de una madre, y ese joven, ese niño, esa señorita está dispuesta a abrazarte con las mismas fuerzas como si fueras su mamá de sangre, porque reconoce que eres la mamá a la que Dios le dio el privilegio y el honor de amarte a ti. María comprendió que el llamado y el propósito que tenemos desde un principio en Dios, la pérdida no puede destruirlo. A veces pasamos por tantos dolores en nuestra vida, y a veces pasamos por tantas carencias en nuestra vida, y a veces pasamos por tantas desilusiones y pérdidas en nuestra vida, y sentimos que no vale la pena continuar. Sentimos que la vida ya no tiene chiste porque ya no está eso que amábamos. Sentimos que la vida ya no tiene propósito porque se fue por lo que tanto cuidamos, por lo que tanto abogamos, a quien tanto le servimos, a quien tanto abrazamos, quien hacía nuestros días, quien hacía nuestras mañanas, quien hacía nuestras noches. Y sentimos que ya no vale, que ya no tiene más propósito ni más sentido. Pero me gusta mucho esa canción tan viejita
Dice la canción, porque vive Él, porque vive Cristo, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Y en Él la vida vale la pena vivir. Y me fascina, porque cuando estamos con Jesús, aún los dolores y aún lo que se arranca de nuestro corazón empieza a ser envuelto con su gracia y con su misericordia, y podemos seguir disfrutando y viviendo. María sentía que todo se terminaba, y Jesús le dijo: no, hay vida después de la crucifixión. Creo que la primera resucitada en sus emociones fue María. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía, creo que María sabía que él iba a resucitar. Y prueba de ello fue esa resurrección de su maternidad. No está acabado. No es cierto que no eres mamá. No es cierto lo que dice la gente. No es cierto lo que te dices tú misma. No es cierto el dolor que estás sintiendo en este momento. Ese dolor no acaba con el propósito que Dios tiene para ti. Y es que a los hijos los necesitamos. Los hijos son necesarios en nuestra vida. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis una historia tan fuerte acerca de una mujer llamada Agar. Agar era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Abraham y Sara no podían tener hijos, así que Sara decide que Abraham puede tomar a Agar como su mujer para que a través de ella ya pueda tener sus hijos. Abraham, como esposo obediente, sujeto a la palabra de su mujer, de carácter noble, le hace caso a su mujer y va con la esclava, y la esclava tiene un hijo de Abraham. El hijo se llamaba Ismael, pero cuando aún estaba en el vientre, dice que Sara empezó a tener problemas con Agar, porque Agar empezó a presumir: yo sí estoy embarazada. Así que empezaron a tener los problemas y las diferencias, y Agar un día huye. Dios la encuentra en el desierto y le dice: tranquila, vuelve a casa con tu ama, yo tengo control y autoridad sobre todas las cosas. Así que ella regresa a la casa. El niño crece en la casa de Abraham y de Sara. Agar está ahí cuidando de él, pero llega un momento en que Sara se embaraza. Dios había dado esa promesa. Sara se embaraza y nace su hijo. Y cuando nace Isaac, empiezan a venir los problemas entre los hermanos. Hermano grande, hermano chiquito, todos lo sabemos. Sí, hermano grande molestando al chiquito, hermano chiquito diciéndole: yo soy el consentido. Hermano grande persiguiendo al chiquito, el chiquito escondiéndose atrás de papá y de mamá, diciéndole: tú no me puedes hacer nada, y sacándole la lengua. Ustedes ya saben, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces empieza esa situación, y Sara va con Abraham y le dice: ya no soporto a Agar y a su hijo. Quiero que los saques de aquí, quiero que los corras. Nosotros ya no los necesitamos. Dice que Abraham consulta a Dios y que Dios le dice: haz lo que te está pidiendo tu mujer. Hombres, Dios dijo: haz lo que te está pidiendo tu mujer. Amén. ¿Sí? Está diciendo: Dios dijo. Abraham va con Agar y con su hijo, le da un pedazo de pan, le da un termo con agua y le dice: váyanse de aquí, no los quiero volver a ver por este rumbo. Dice la Biblia que Agar y su hijo se fueron, empezaron a caminar por el desierto y empezó a faltarles el sustento. Dice que ya no tenían agua, ya no les quedaban fuerzas, ya no les quedaba ánimo, ya no les quedaba absolutamente nada. Así que dice la Biblia en Génesis capítulo 21 que Agar dijo: es la hora de nosotros morir.
No tenemos nada más que hacer, no podemos regresar, no tenemos más agua, no sabemos a dónde ir, estamos en medio del desierto. Así que tomó a su hijo y dice que lo puso a una distancia de ella, debajo de un enebro, debajo de ahí unas ramas. Y dice que ella se alejó lo suficiente para estar lejos, pero para estar cerca y verlo morir. Dice que Agar estaba ahí tan confundida y tan devastada. Imagínense lo que había en el corazón de esta mujer. La habían utilizado, habían abusado de ella, habían fracturado su corazón. Y de repente la corren del lugar donde por lo menos tenía techo y alimento, con todo y su hijo. Así que lo está viendo de lejos y solamente está esperando ahí que muera. Dice que estaba tan desolada y dice que estaba tan fatigada que la Biblia no nos enseña ni un solo momento donde Agar haya hablado en ese momento con el Dios que la había sustentado años atrás cuando trató de huir por primera vez. Dice que ella estaba ahí, conociendo que había un Dios de propósito, conociendo que había un Dios de cuidado, conociendo que había un Dios que podía hacer algo al respecto. Ella no podía más, y no la juzgo para nada, porque hay momentos en la vida donde ni siquiera pueden salir palabras de tu boca, donde estás tan cansada, donde te sientes tan abusada por las situaciones, por las condiciones, por las circunstancias que te ha tocado vivir, donde estás completamente superada, donde no es que no creas en Dios, simplemente ya ni siquiera puedes hablar con Dios. Ya no hay energía, ya no hay fuerza, ya no hay coraje, ya no hay pasión, ya no hay alegría, no te queda absolutamente nada. Y lo único que dices, esto se terminó. Esto se acabó, ya no hay nada más que hacer. Y dejas a tus hijos ahí y dices, ya que hagan lo que quieran. Y dejas a tus hijos ahí y dices, ya no puedo más. Y dejas a tus hijos ahí y dices, mira, ya lo hice una y otra vez y no podemos lograrlo. Ya, vamos a acabar con esto, vamos a terminar. Y me gusta mucho que la palabra de Dios en el versículo 16 dice, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Dice, pero se sentó enfrente. Dice, y en ese momento, el muchacho alzó la voz y lloró. No era un bebito, no era un niño, era un muchacho. Imagínese a un muchacho, a un adolescente que no expresa emoción alguna, a un adolescente que no quiere hablar nunca, a un adolescente que le dices, ¿cómo estás? ¿Quieres comer? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Te peleaste? Ya va acá. No, no es cierto. O sea, un adolescente y en ese momento dice la Biblia que él alzó su voz y empezó a llorar. Y el siguiente versículo dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y sé que es una lectura que pasamos tantas veces, tan simple o tan común, pero lo que la Biblia está diciendo es que este muchacho empezó a gritar, Señor, Dios, y empezó a llorar, ayúdanos, 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 a una distancia considerable enfrente de él, pero según ella, lo veo y no lo veo, a una distancia considerable empieza a escucharlo
Y él, que está en la misma condición de ella, no tiene agua, no tiene pan, no tiene fuerza, su papá lo acaba de correr, no tiene futuro, no tiene esperanza, no tiene absolutamente nada, igual que Agar, no están en una condición diferente. Pero este muchacho empieza a gritar: ayuda, 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 empieza a clamar: ayuda, 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 ayuda. ¿Sabes una cosa? El Señor desde los cielos escuchó el clamor y el grito de ese muchacho, porque Dios no puede cerrar sus oídos a aquellos que piden por ayuda de parte de Él. El Señor no pudo mantenerse distante. El Señor no pudo decir: es un muchachito, está hablando, está llorando. Es un muchachito, ya empezó otra vez a llorar. A ver ahora qué quiere. No, dice la Biblia que Dios en ese momento escuchó el clamor de ese muchacho. Se acercó el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Se acercó a Agar y le dijo: Agar, ¿qué tienes, Agar? Estoy escuchando a tu hijo clamar por ustedes. Estoy escuchando prácticamente a tu hijo clamar por sus vidas. Agar no gritó, la mamá se cayó, pero el hijo, el regalo que Dios le dio, empezó a gritar, y el Señor escuchó su voz y no solo salvó al hijo, sino también salvó a Agar. Dice la palabra de Dios que en ese momento le dijo: levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dice: y entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua. No tenían agua para seguir adelante. Dice: y en ese momento Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó su odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y esta historia me hace, porque no sé qué tantas veces que no he tenido fuerza, mis hijos han clamado y Dios ha venido a mi rescate. No sé qué tantas veces que estoy tan cansada, que estoy tan agobiada, que estoy tan desilusionada. Su llanto ha alertado al Dios de los cielos, y ha venido a cuidar de mi vida, y ha venido a regresar a hablar conmigo como lo ha hecho tantas veces. No sé qué tantas veces, las veces que tú no has tenido fuerza y que de repente sientes un impulso y tú crees que es un impulso natural. No es otra cosa más que un hijo tuyo está postrado a los pies de Cristo diciéndole: Señor, ayúdanos, envía tu misericordia, envía tu perdón, envía tu restauración, envía tu poder, envía tu fuego, envía tu santidad, envía tu gloria sobre nuestra casa. Ya algo nuevo se ha generado en tu hogar. No sé qué tantas veces nosotras, las que sentimos que bendecimos a otros, realmente hemos sido bendecidos por ellos. No sé qué tantas veces cuando tuviste la bendición de tener a un bebé en brazos y que sentías que tu cuerpo no podía más porque acabas de dar a luz, y su llanto provocaba una fuerza sobrenatural en ti. ¿De dónde? ¿De dónde? Nunca habíamos sabido que éramos tan fuertes hasta que un hijo apareció en nuestra vida. Nunca nos habíamos enterado que éramos tan valientes hasta que tuvimos que defender a alguno de nosotros. Nunca nos enteramos que éramos tan sabias hasta que la palabra que salió de nuestra boca le dio solución a un problema en la vida de nuestros hijos. Nunca nos habíamos enterado que podíamos ser tan generosas con nuestra vida hasta que nuestro niño nos pidió el último bocado de pan y le dijimos: ten. Pero creemos que nace de aquí, y a lo mejor muchas veces ha nacido de nuestros hijos debajo del enebro, gritando delante del Dios que sabe escuchar a los que le claman. No sé cuántas veces Dios ha abierto nuestros ojos y hemos visto que su provisión sigue estando cercana,
gracias al clamor de uno de los nuestros, pero está bien chiquillo. El llanto de Ismael alertó a Dios, pero ni sabe orar. El grito de Ismael alertó a Dios, pero si es un bebé de brazos. El grito del Señor, el grito de Ismael alertó al Señor. Hace algunos 12 años, 13 años, vivíamos en un departamento súper chiquito, mi esposo, yo y mi bebita. Y me acuerdo que hacía mucho frío. Y era un departamento muy chiquito, pero hacía tanto frío que se sentía el frío en ese departamento chiquito. Y me acuerdo que solamente era un cuartito enfrente y luego estaba la sala y luego estaba nuestro cuarto. Y hacía tanto frío que decidimos acostarnos los tres juntos con mi bebita. Y estábamos acostados los tres. Mi bebé tendría como 1 año y medio, 2 años. 2 años tenía mi niña. Y me acuerdo que en la noche yo solamente como que veía todo nublado, veía como que cosas raras, pero no entendía, estaba medio dormida, estaba medio despierta, hasta que empieza a llorar la bebé y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y en eso despierta mi esposo y me despierta a mí, y nuestro cuarto se estaba incendiando. Algo había caído sobre el calentador, una almohada, así que estaba todo incendiado en nuestro cuarto. Nos levantamos, yo estaba completamente mal. Agarré a mi bebé y la bebé solo lloraba y lloraba y lloraba. Y me acuerdo que empecé yo a despertar y a despertar y a despertar. Mi esposo agarró las cosas, vivíamos en una segunda planta. Estaba el departamento, así que abrió la puerta y empezó a tirar todo por la puerta del departamento. Empezó a tirarlo todo hacia abajo y estaba todo lleno, absolutamente todo lleno de humo. Y empezamos a lograr sacar todo con la bebé en los brazos. No hallábamos dónde dormirnos, era la madrugada. Y me acuerdo que nada más nos fuimos al cuarto de adelante, abrimos la ventana y nos acostamos los tres en la cuna. Nunca habíamos usado la cuna, pero tiene un uso cuando se incendió nuestro departamento. Y nos acostamos en esa cuna. Yo me acuerdo que yo le estaba agradeciendo a Dios. Dejamos abierto todo, nos dimos cuenta que no estaban los vecinos de enfrente, abrimos todas las ventanas, abrimos la puerta y tratamos de descansar un momento ahí. Me acuerdo, era un 28 de diciembre para empezar el 29 de diciembre. Y estábamos ahí y yo me acuerdo que estaba con mi niña abrazada, nada más. Y yo dije, si mi niña no hubiera llorado, nosotros nunca hubiéramos despertado. Si mi niña no hubiera llorado como ella sabe llorar, como ella se las ingenia para llorar, que jamás nos hubiera alertado algo. Y comprendí la misericordia de Dios. Nuestros hijos nos defienden cuando aún son jóvenes. Nuestros hijos nos defienden aunque parezca que no hay fuerza en ellos. Nuestros hijos nos defienden cuando parece que no están con todavía su armadura bien puesta, pero la realidad es que Dios los llamó a ser parte de su ejército a cada uno de nuestros hijos. Dios ha designado propósito en la vida de nuestros hijos y es la razón por la que nos tenemos que sentir bendecidos. Los hijos son un regalo de Dios y este regalo te puede salvar la vida, como Agar o como a Gaby. Si tus hijos te dicen no y feliz día mamá, acéptales la palabra. Si tus hijos este día te abrazan, abrázalos. Si tus hijos hoy en día te dan una manualidad, chuléaselas. Si tus hijos hoy hacen algo por ti, no les digas no, pórtate bien mejor, así me demuestras que me quieres. Ya deja de andar haciendo eso, así no, déjate amar, déjate querer. Y si llega alguien en esta mañana y te da un abrazo o viene y llora por ti aunque no sea tu hijo, por favor no lo desprecies, porque a lo mejor es el Juan que Dios te está entregando.
para que lo ames y para que Él cuide de ti. A lo mejor es el Juan que está hincado rogando por ti. A lo mejor es la Juana que está gritando cuando ve que tú estás en necesidad y está permitiendo a través de su llanto que Jesús se acerque y te diga: ¿qué tienes? Acuérdate que yo estoy contigo. ¿Qué tienes? Acuérdate que no estás sola. ¿Qué tienes? Acuérdate que aún hay vida. ¿Qué tienes? Acuérdate que aún hay esperanza. ¿Qué tienes? Acuérdate que Cristo sigue estando contigo. ¿Qué tienes? Eres una mujer privilegiada, eres una mujer bendecida, eres una mujer bienaventurada, eres una mujer saturada con unción de lo alto, eres una mujer que por un momento puede olvidar cuál es su lugar en Cristo, pero tus hijos y tus hijas te lo van a recordar y entonces tus ojos se van a abrir y te vas a dar cuenta que la provisión de Dios siempre ha estado aquí. Así que mamá, por favor ponte de pie y ven aquí al frente. Déjame orar por ti y déjame hacer esta oración, porque sin importar lo que estés viviendo, yo le pido algo a Dios en esta mañana: que el Señor abra tus ojos, que el Señor abra tus ojos y que puedas ver que hay una fuente de agua viva que sigue brotando para ti. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy pronto en Ciudad Esperanza.